Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mentes Diversas, un podcast sobre neurodivergencias. Soy Enrique Osorio y estoy emocionado de abordar el tema de hoy. Para ello me acompaña... Hola, yo soy Desiree Espinosa, psicóloga clínica y maestranda en educación especial. Hoy nos adentraremos en un tema muy sobresaliente y apasionante. Las aptitudes sobresalientes son como joyas ocultas. Sin embargo, han sido envueltas en mitos y malentendidos que constantemente oscurecen su verdadera naturaleza. En este podcast desmantelaremos esos mitos para profundizar en lo que realmente significa y la realidad detrás de las aptitudes sobresalientes. Exactamente. Y se habla mucho de esto, pero ¿qué significa realmente ser sobresaliente? ¿Cuáles son los estereotipos que rodean a las personas con aptitudes sobresalientes? Y lo más importante, ¿cómo podemos apoyar y nutrir esas habilidades extraordinarias? Así que prepárense para un viaje lleno de conocimiento, inspiración y sobre todo comprensión. Esto es Mentes Diversas, descifrando mitos y realidades de las aptitudes sobresalientes. ¡Comencemos! Me parece que sí hay muchos mitos o estereotipos relacionados con este tema. ¿Qué te parece, Enrique, si me dices algunos de los mitos que has escuchado sobre los niños con aptitudes sobresalientes? No sé, pero creo que sí es muy común escuchar que pueden lograr casi todo lo que quieren, como si fueran casos de éxito por sí solos o que pueden ser muy creídos. Otro puede ser, pero ese no sé qué tan mito sea, que tienen buenas calificaciones y que destacan pues, en todas las actividades. Sí, efectivamente me parece que son de los más comunes, en especial el que mencionas de destacar en la escuela, que les gusta y que no tienen dificultades en ninguna de sus áreas. Lo que dices de que pueden ser muy creídos es muy común pensarlo cuando los agrupan en clases especiales y que por ello actuarán de forma prepotente. Pero todo esto es al contrario. El trabajar con niños similares a ellos representa un mejor estímulo y brinda un ambiente adecuado, donde ellos puedan participar sintiéndose más seguros y crear un espíritu de colaboración. Y bueno, principalmente hay que tener en cuenta que cada currículum se debe adecuar y no existen programas generales porque cada niño y estudiante es diferente. Además, fíjate que hay un mito o una mala información sobre cómo los etiquetamos. ¿Has escuchado que en ocasiones se cree de manera errónea que son o que pueden ser más bien manipuladores o insensibles o mostrarse agresivos y antisociales, o algunos se pueden mostrar egocéntricos e impertinentes, o todo lo contrario, que son retraídos, introvertidos y que les cuesta adaptarse, o que todos son casos de éxito, como lo decías tú? Y no siempre sucede así, e incluso varias de estas etiquetas y mitos generan estrés y dificultades en su desarrollo. Oye, ¿y la inteligencia tiene un límite de edad en la que el sujeto deja de desarrollarla o puede desarrollar sus talentos posterior a su infancia? No, ese también suele ser un mito. Hay un teórico de apellido Machado que incluso pone ejemplos que determinan lo contrario. Por ejemplo, él muestra personajes de edad avanzada que estaban en su apogeo, como Louis Pasteur o el pintor Picasso o Kant, los cuales sus mayores descubrimientos se dieron en una edad, como te decía, más avanzada. Y lo que mencionas de la parte de la infancia se puede adquirir o desarrollarse después, como Van Gogh, que empezó a pintar a los 27 años, o Benjamin Franklin, que comenzó sus estudios sobre la electricidad a los 40 años. Y en relación a la educación, ¿suelen ser buenos o por el contrario, ese es un mito? Es una característica principal, pero también pueden presentar dificultades específicas de aprendizaje, ya que en ocasiones pueden parecer desinteresados, pero más bien es que los estímulos que se le dan no son los adecuados, y eso puede opacar sus cualidades o impedir que las desarrolle. Y a pesar de que en el aspecto cognitivo sobresalen, su experiencia socioemocional en ocasiones no va a la par, es decir, ellos tienen la inmadurez en esta área propia de su edad física y se presenta incompatibilidad por eso entre el desarrollo emocional y su desarrollo intelectual.
Me imagino que es pesado tener que ajustarse a las exigencias y expectativas del entorno, lo que yo creo llega a la frustración o a la autocrítica. Sí, efectivamente, además de que estas exigencias y falsas creencias sobre las aptitudes sobresalientes también afectan el autoconcepto. E incluso ellos mismos pueden comprarse la idea errónea de que pueden o deben tener las respuestas para todas las dificultades que se les presentan. Ahora, me surge la duda, ¿todos los niños con aptitudes sobresalientes llegan a su máximo potencial? No, en relación a lo que mencionas, en un capítulo que leí, el autor, de nombre Clark, mencionaba que muchos de ellos presentan deficiencias en la escuela o en otras situaciones de la vida, porque no están conscientes de sus habilidades, o más bien dependiendo de las circunstancias. Si no se les permite o se les crea un contexto facilitador, hay mayor posibilidad de que no desarrollen todo su potencial y que por el contrario se vean frustrados. Y hablando de eso, ¿cómo se podría identificar a tiempo a una persona con aptitudes sobresalientes? Bueno, eso es una muy buena pregunta y es muy amplia de responder. Podemos observar que muchos de estos niños cuestionan con mucha seriedad su identidad y la de los demás. El tipo de relaciones también o los vínculos que establecen de manera intrapersonal o interpersonal están en constante autocrítica para ellos. Igual, con frecuencia suelen manifestar su descontento con la realidad que viven y sus ideales propios. Otra característica es que sus niveles de comunicación son más avanzados, por lo que usan otro vocabulario y su expresión es más formal. Podemos identificar que ellos suelen desarrollar hábitos de estudio por sí mismos, así como desarrollar sus cualidades, sus intereses y sus aptitudes, lo que muchas veces los encamina para elecciones futuras, hablando por ejemplo, de un ámbito profesional. Esto que te menciono solo son rasgos o características de las personas con aptitudes sobresalientes, pero no podemos dejar de lado dos conceptos muy sonados en torno a este tema, como lo es la inteligencia y la creatividad. Hay algunos autores que en esto mencionan que la inteligencia no existe, sino que más bien hay múltiples capacidades que utilizamos para diferentes fines. A mí en lo particular me agrada la postura de Howard Gardner, quien establece la teoría de las 9 inteligencias múltiples, las cuales para él funcionaban juntas y están en constante interacción. Pero para el tema que estamos abordando el día de hoy y que nos concierne, más que hablar del coeficiente intelectual, se debe hablar del cociente intelectual. Y para obtenerlo existen en la actualidad una gran cantidad de pruebas y escalas para evaluarlo. ¿Y cuáles serían algunas de ellas? Algunas de las más usadas y conocidas actualmente es la escala Wechsler. Hay otro que es una evaluación con nombre Raven. Podemos utilizar también el Neuropsy y la escala de Stanford. Pero pues al final de cuentas el cociente intelectual no es un determinante en la evaluación, sino que solo es un factor que se toma en cuenta, así como la creatividad. ¿Y la creatividad entonces qué sería? La creatividad, por su parte, la podemos entender como la habilidad para trabajar con las ideas, con los hechos y los materiales que se tienen de forma novedosa o de una forma inusual. En diferentes áreas, las áreas pueden ser el arte, el deporte, las ciencias o cualquier otra. Te voy a comentar, Enrique, sobre otro teórico que abordaba muy bien esta parte, y es Guilford, quien mencionaba que incluso la creatividad lleva factores, es decir, no solamente eres creativo, sino para medirla se requieren de ciertos factores, como la fluidez. La fluidez es la capacidad para generar ideas o soluciones a un problema. Después mencionaba la legibilidad, que la legibilidad, más que la cantidad de respuestas, es que esas pertenezcan a diferentes categorías. Otro factor es la originalidad, que la vemos como que las respuestas sean inusuales, que las respuestas sean algo que no te puede decir otro niño tan fácilmente y por ende las consideramos únicas. Y la elaboración. La elaboración es la capacidad que va a tener el niño para desarrollar y ampliar las propias ideas o las soluciones a un problema. Entonces, para continuar con tu pregunta,
Se consideran todos estos aspectos y además, cuando se tiene la sospecha de que un niño tiene o cuenta con aptitudes sobresalientes, se requiere hacer un seguimiento y realizar un proceso de evaluación psicopedagógico y multidisciplinar. Es decir, que otros especialistas en diferentes áreas, psicólogos, pedagogos, neurólogos, pediatras, tienen que formar parte también de este proceso. Igual, para ampliar estas características y señales que van dando los niños, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones su aprendizaje es acelerado en comparación con sus compañeros. Los niños suelen mostrar intereses intensos en áreas específicas, como la parte lógica matemática o en la parte de las áreas sociales o en la parte artística, pero es de manera intensa. También muestran creatividad en su pensamiento y mucha curiosidad. Son niños que constantemente van a estar preguntando y queriendo saber y generando ideas en torno a los temas que se abordan. En ellos se suele también observar una buena memoria, un pensamiento abstracto donde podemos ver que comprenden conceptos complicados para una edad temprana. Pero aquí no hay que confundir con el término de precoz, porque ahí más bien hablamos solamente de su desarrollo y no tanto de la parte de aptitudes sobresalientes. Con ellos vamos a ver que van a lograr retener información y en algunos casos se van a mostrar independientes y resistentes a un plan de estudio convencional. Por ende, pues se tienen que hacer varias adecuaciones en el ámbito educativo. Sin embargo, cada niño es único y las aptitudes sobresalientes pueden manifestarse de diferentes maneras. En ocasiones estarán presentes estas características sin ser niños con aptitudes sobresalientes. Por ello, la evaluación es compleja y requiere siempre de un seguimiento integral. Por último, al saber que van a destacar en varios campos del quehacer humano y que tienen capacidades más desarrolladas, ¿se presentan necesidades específicas o barreras para el aprendizaje? Sí, completamente. Todos los niños con aptitudes sobresalientes tienen necesidades educativas específicas y esto es debido a la profundidad de sus intereses, como te había mencionado, y a la velocidad con la que aprenden. Igual porque su vocabulario suele ser más avanzado para su edad cronológica y por el amplio dominio de los diferentes conocimientos. No solamente van a destacar en un área, sino en ocasiones destacan en varias. Lo ideal para ello es que su contexto favorezca su desarrollo, que sea un contexto estimulante e interesante para el menor, y no que por el contrario este contexto genere sentimientos de frustración o desinterés en el menor. Pero para ello es necesario que se parta siempre de la empatía hacia las personas con aptitudes sobresalientes y sus experiencias. Y es importante apoyarles y nutrir sus aptitudes en todos los ámbitos que sean posibles, recordando siempre que las mentes son diversas. Definitivamente, cada mente es única y las aptitudes sobresalientes pueden ser un regalo o un desafío lleno de mucha responsabilidad. La clave es comprender y apoyar sus necesidades para que logren desarrollar todo su potencial y que ello contribuya de manera significativa a su desarrollo y contexto. Con esto ya nos vamos despidiendo y les invitamos a seguir aprendiendo y explorando para reducir todos esos mitos, conocer la realidad y abrazar la diversidad. Las mentes son diversas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.